Bueno, ay, regrésate para verlo. Ándale. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo uno. Nosotros vamos a exponer lo que sería la biografía de Branch. Y el equipo está conformado por Adair, por Antonio, por Brenda, por Jorge y bueno, yo servidor Fernando. Pues, este, pues su nombre real, o sea, era Joseph Luigi Lagrange. Y ya después fue conocido como Joseph Louis Lagrange. Nació el 25 de enero de 1736 en Turín, Italia, y murió el 10 de abril de 1813 en París, Francia. Él vivió en Francia antes, durante y después de la Revolución Francesa, por lo que obtuvo su nacionalidad francesa desde 1802. Se casó con Victoria Conti y tuvo su educación en la Universidad de Turín, en una escuela politécnica. Ya le sigue, por favor, compañero. Como podemos ver ahí, él fue matemático, astrónomo, físico y político. Él tenía una actitud que detestaba la controversia. Entonces, al evitarla, permitió que otros tuvieran crédito de cosas que él había hecho. Era tímido, también era nervioso. En, en el área de astronomía, pues dio lo de la liberación de la Luna, explicación acerca de por qué siempre ofrece la misma cara a la Tierra. Intentó resolver el problema de los tres cuerpos. Este, con matemático fue la solución de formas cuadráticas, proceso para resolver ecuaciones algebraicas hasta el orden superior 4. Inventó el método de variación de parámetros, teoría de números, mecánica analítica y mecánica lagrangiana. Eh, Podemos ver que ahí era hijo rico, bueno, su madre era hijo rico, médico de Cambiano, padre tesorero de la Oficina de Obras Públicas y Fortificaciones. Lagrange fue el mayor de todos sus hermanos y de hecho fue el único que llegó a la edad adulta. Eh, la que sí, compañero, por favor. Bueno, de aquí, bueno, tuvo su educación en la Universidad de Turín, Italia. Su interés lo despertó a las matemáticas, a leer a Edmund Halley. Fue profesor en la Escuela de Artillería de Turín. A los 19 envió una carta a Euler, donde resolvió problemas con más de 50 años sin resolver. Como profesor, en 1958, con ayuda de sus alumnos, publicó en la Academia de Turín la mayoría de los primeros escritos, consistentes en 5 volúmenes, normalmente conocidos como Miscelánea Turinensia, perdón. Y también redujo las cuadráticas a la forma canónica. Espérame, si me trabó aquí la compu. Bueno, cuando vivía en la corte de Federico II el Grande, produjo la serie más grande de documentos científicos en todo Berlín en ese entonces, incluyendo su trabajo, el de Mecánica Analítica. En 1794 fue nombrado profesor de la École Polytechnique y fue también nombrado en ese mismo año, bueno, el siguiente, perdón, este, uno de los 10 miembros originales del comité fundador de la Agencia de Longitudes, que esta institución se encarga para mejorar la navegación, la normalización de los sistemas de tiempos horarios, la geodesia y la observación astronómica. Bueno, Lagrange comenzó su revisión completa de la mecánica analítica, pero solo pudo completar 2/3 antes de que muriera en 1813. ¿Quién sigue, compañeros? Continuamos. ¿Qué es y para qué sirve el método de Lagrange? Pues aquí tenemos 4 puntos. El primero nos dice que el método de Lagrange es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de múltiples variables sujetos a restricciones.
El 2 nos dice, este método reduce el problema restringido con n variables a unas sin restricciones de n más k variables, donde k es igual al número de restricciones y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. El método dice que los puentes donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones, construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. Y ya por último, la demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a 0. Bueno, los objetivos del método de Lagrange es visualizar algunas superficies cuadráticas y curvas de nivel para distintos valores de la variable z, identificar a través de los simuladores los puntos x, y sobre la curva correspondiente de la función restricción, donde la función principal tiene extremos, interpretar gráficamente los resultados obtenidos empleados del método de multiplicadores de Lagrange, aproximar las soluciones del problema a partir de la observación en el simulador de las curvas de nivel de la función principal y la curva correspondiente a la función, y adquirir habilidad en la resolución de problemas de optimización en un ambiente computacional. Las características del método de Lagrange son la visualización de algunas superficies cuadráticas y curvas de nivel para distintos valores de la variable z. El método de eliminación de variables nos resulta operativo cuando el problema tiene muchas restricciones o las restricciones son muy complejas, por lo que resulta muy útil este método. Los multiplicadores de Lagrange es un método alternativo que además proporciona más información sobre el problema. Todos los óptimos que verifiquen las condiciones de regularidad establecidas tienen asociados los correspondientes multiplicadores. El teorema de Lagrange establece una condición necesaria de optimidad bajo las condiciones de regularidad. El método de Lagrange, la función del método de Lagrange, nos dice que el método de Lagrange aplica cálculo diferencial implicando el cálculo de derivadas parciales hasta teoremas de optimización restringida. Un ejemplo es el propietario de un negocio. Puede utilizar esta técnica para maximizar el beneficio o minimizar los costos dados en el negocio. Es solo una cierta cantidad de dinero que invertir. Un consumidor hipotético que, por ejemplo, deriva la utilidad de coleccionar libros y CDs, podría utilizar este método para determinar la forma de obtener el número óptimo de libros y CDs, dado que solo tiene 8,000 pesos de ingresos disponibles para gastar. Un ejemplo de la función. Bueno, la técnica de los multiplicadores de Lagrange permiten encontrar el máximo o el mínimo de funciones multivariables. En este caso la denotamos como f de x, y, puntos suspensivos, cuando hay una restricción en los valores de entrada. Estas restricciones solo se pueden utilizar cuando la función está denotada como g de x, y, puntos suspensivos, que es igual a c. Bueno, aquí la g es una multivariable de la función de f. La c es una constante. Por lo tanto, podemos ver el ejemplo de la gráfica, la moradita, donde dice que es una función bidimensional de la gráfica de f. La línea que se representa en rojito es g, que es g de xy, que es igual a la c, que es la constante, y se puede proyectar sobre ella. Una vez que está proyectada, podemos darnos cuenta que el punto más alto es la línea roja, y esto sirve para encontrar ese punto alto. La idea central de esto es encontrar
a través de las curvas de nivel de f y de g, que las tangentes entre sí. Y también es importante encontrar los puntos de los vectores de la gradiente, tanto como de f y de g, que sean paralelos. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, el proceso para reducir la gradiente se le llama lagrangiano. Este es hacerlo igualando el vector a cero. El paso número 1, se tiene que introducir la variable que pues es lambda y se le define con una función L. Y como se puede apreciar ahí, que es L de XY puntos suspensivos de lambda, que es igual a F de XY puntos suspensivos menos lambda que multiplica a G de XY puntos suspensivos menos C. Bueno, a esta función se le llama lagrangiano. A esta función L se le llama lagrangiano. Esta es la nueva variable de lambda y se le conoce como el multiplicador de Lagrange. En el paso número 2 tenemos que hacer el gradiente de L igual a 0. Entonces, bueno, es que la diapositiva no me dejaba poner gradiente, pero hagan de cuenta que al lado de L era el gradiente de L de XY puntos suspensivos de lambda, que es igual a 0. Entonces, en este paso ya igualamos este vector a 0. Y en este punto se encuentran los puntos críticos de L. En el paso número 3 se considera la solución, como lo podemos ver, cuando x sub 0, y sub 0, puntos suspensivos de lambda sub 0, que se sustituyen en la función de f. Ya cuando se quita lambda sub 0, se sustituye en f y nos queda lambda, que no es una entrada de f. Entonces, a partir de aquí nos darán los puntos o máximos o mínimos que se están buscando. Y eso sería todo. Ok, chicos. Bueno, nosotros somos el equipo 2 y nos tocó los ejemplos resueltos, bueno, o ejercicios de cómo se aplica el método de Lagrange. Le puedes, el primer ejercicio es para la tabla que se presenta a continuación. A, obtenga la aproximación polinomial de Lagrange con todos los puntos, y B, interpolar el valor de la función f de x para x igual a 1.8. Solución. Obsérvese que hay 4 puntos en la tabla, por lo tanto el polinomio será de tercer grado. Al sustituir los 4 puntos en las ecuaciones generales, se obtiene P3 de x igual a x menos 1 por x menos 3 por x menos 6 por menos 3 sobre 0 menos 1 por 0 menos 3 por 0 menos 6 más x menos 0 por x menos 3 por x menos 6 por 0 sobre 1 menos 0 por 1 menos 3 por 1 menos 6 más x menos 0 por x menos 1 por x menos 3 por 7 sobre 6 menos 0 por 6 menos 1 por 6 menos 3. Al efectuar las operaciones obtenemos P3 de x igual a x cúbica menos 10x cuadrada más 27x menos 18 por 1/6 más x cúbica menos 7x cuadrada más 6x por menos 5/18 más x cúbica menos 4x cuadrada más 3x por 7 sobre 90, y al final resulta P3 de x igual a menos 3 sobre 90 de x cúbica menos 3 sobre 90 x cuadrada más 276 sobre 90 x menos 3. Bueno, aquí es importante recalcar que el acomodo de toda esta ecuación en el primer punto, en la primera, tiene que tomar en cuenta los valores que nos da la tabla. Los valores que nos da la tabla son los valores que toma x y los valores que toma la función de x como tal. Entonces se van acomodando de esta manera. Todos los valores de x menos xi, xi1, xi2 y xi3, que es menos 1, menos 3 y menos 6. Y dependiendo de la cantidad de valores que se tengan, también se va a saber de qué grado va a ser el polinomio que vamos a obtener. En este caso, desde antes nos anticipa que va a ser de tercer grado y por ende, ya tenemos aquí, en todos los polinomios, en todos los términos, tenemos x cúbica. Bueno, haciendo todo el álgebra, obtenemos esto,
Y la segunda instrucción nos pide que el valor, que sustituyamos el valor de x por que es igual a 1.8. Solamente se sustituye en esta ecuación, en esta función, y se obtiene que es igual a 2. Aclaro, no es igual a 2 exactamente, es igual a 2.2176, pero aquí se aproxima a 2. Bueno, el segundo ejercicio nos dice que la siguiente tabla muestra los valores de una función en diversos puntos. Comparemos las aproximaciones de f1,5 obtenidas con varios polinomios de Lagrange. Como vemos en la tabla, tenemos 1, 1.3, 1.6, 1.9 y 2.5. Perdón, 2.2. Aquí en la solución nos dice que el 2.5, pero era el 1.5. El 1.5 se encuentra entre el 1.3 y el 1.6. Y nuestro polinomio lineal utilizará como x0 1.3 y x1 el 1.6. El valor del polinomio interpolante es de 1.5. Entonces, sacando el punto 1 de 1.5, nos da que 1.5 menos 1.6 sobre 1.3 menos 1.6 por 0.6200860 más 5 menos 1.3 sobre 1.6 menos 1.3 multiplicando a 0.4554022 nos da un resultado de 0.5102968. ¿Lo podrías pasar, por favor? ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Aquí nos dice que es razonable emplear dos polinomios de grado 2, uno suponiendo que x sub 0 es igual a 1.3, x1 es igual a 1.6 y x2 es igual a 1.9, lo cual nos da lo siguiente, que el punto 2 de 1.5 es igual a 1.5 menos 1.6 sobre 1.3 menos 1.6 por 0.6200860 más 1.5 menos 1.3, que multiplica 1.5 menos 1.9 sobre 1.6 menos 1.3 por 1.6 menos 1.9. Esto multiplica a 0.4554022. Más lo que tenemos abajo, que es 1.5 menos 1.3, que multiplica 1.5 menos 1.6, sobre 1.9 menos 1.3 por 1.9 menos 1.6, que multiplica a 0.2818786, que nos da como resultado a 0.55, no es cierto, perdón, 5112.857. Y el otro es suponiendo que x sub 0 es 1, x1 es igual a 1.3 y que x2 es igual a 1.6, lo cual nos da que el punto 2 también puede ser 0.5124715. Cuando nosotros tenemos la parte del 0, el x0 que es 1, el x1 que es 1.3 y el x2 que es 1.6, se hace la misma operación de arriba, solamente que en lugar de ponerle el 1.5, se le sustituye como 1 y ya se lleva a cabo la misma operación y nos da 0.5124715. De 0, perdón, es igual a 1.3 y que x subíndice 1 es igual a 1.6 y x subíndice 2 toma el valor de 1.9 y x subíndice 3 toma el valor de 2.2.
lo cual nos da como resultado la interpolación del punto número 3, que es 1.5 y da igual a 0.5118302. Y el otro, suponiendo que x es igual a subíndice 0, y x subíndice 0, perdón, es igual a 1.0, x subíndice 1 es igual a 1.3, x subíndice 2 es igual a 1.6 y que x subíndice 3 es igual a 1.9, lo cual nos da el punto 1.5 equivalente a 0.5118127. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. El polinomio de Lagrange de 4 grados utiliza todas las entradas de calores de la tabla de x subíndice 0 vale 1.0, cuando x subíndice 1 vale 1.3, cuando x subíndice 2 vale 1.6, cuando x subíndice 3 vale 1.9 y que x subíndice 4.2 para demostrar que el punto número 4, que igual vale 1.5, es igual a 0.5118200. Son valores que pues, varían relativamente poco. En este ejercicio se esperaba obtener las aproximaciones anteriores, ya que con los puntos 3 que equivalen a 1.5 y el punto 4 que equivale a lo mismo, coinciden con una exactitud de 2 a la 10 menos 5 unidades y también con el punto número 4 que equivale a lo mismo. Sea la aproximación más exacta, por ejemplo, la mayor cantidad de datos proporcionales. Bueno, tenemos un ejemplo que dice... Ay, ya la cambiaron. Bueno, primero que nada, nosotros somos el equipo 3 y le vamos a explicar dos ejemplos del método de Lagrange con eso que acaba de comentar. ¿Podrías cambiarle, de favor? El ejercicio dice así: determinar el mínimo y el máximo de la función 49 menos x cuadrada menos y cuadrada sobre la recta x más y igual a 3. Bueno, como habían comentado nuestros compañeros hace ratito, el método de Lagrange estaba definido por dos funciones. Una que iba a ser la objetivo y una que iba a ser la función restricción. Lo primero que debemos de hacer aquí es identificar primero cuál va a ser nuestras funciones. En este caso, la función objetivo y la función restricción. La función objetivo será 49 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y la función restricción será x más y igual a 3. ¿Cómo podemos identificar estas dos funciones? Bueno, dice que la función objetivo siempre es una función abierta. Entonces no está igualada a nada. Y dice que la función restricción siempre están igualadas a una constante. Entonces ahí ya es más fácil identificarlas. La función objetivo está igual representada con el gradiente de f y la función restricción con el gradiente de g. Para resolver este ejercicio debemos de derivar parcialmente la función objetivo y también la función restricción. En el caso de la función objetivo, si derivamos parcialmente la derivada de la función objetivo con respecto de x, nos da 2x en y, y si derivamos parcialmente la función objetivo con respecto a la derivada parcial de y, tenemos 2y. Asimismo, igual hacemos lo mismo con la función restricción, en el que tenemos 1 en y menos 1 en j. Lo siguiente es igualar estas dos funciones, para lo cual tenemos menos 2x igual a 1 lambda, recordando que lambda es el incremento que tendrá la función f si la función restricción se incrementa en una unidad. Bueno, entonces ya tenemos estas igualaciones. Y ¿le puedes bajar? Ya le va. Bueno, una vez obtenidos los resultados, tenemos que igualar estas dos funciones
para lo cual tenemos que menos 2x es igual a menos 2y, es decir, que x es igual a y. Por lo tanto, estos resultados los podemos sustituir en la función objetivo, en el que teníamos que x más y es igual a 3, pero como x es igual a y, tenemos que x más x es igual a 3. Entonces tendremos 2x es igual a 3. Despejando x, tenemos que es igual a 3 medios, que es igual a 1.5, y como x es igual a 1.5, como x es igual a y, tendremos que y es igual a 1.5. Por último, nada más es sustituir en la función objetivo, que tenemos que es 49 menos 1.5 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado, y tendremos un resultado de 44.5. Sería todo. Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, calcular los tres números positivos cuya suma sea 12 y cuyo producto máximo sea f, que es la función objetivo del x por y por z. Entonces, la función restrictiva quedaría x más y más z. Esto es igual a 12 por lo que el problema lo pide, que la suma de estos tres sea 12. Entonces se deriva parcialmente y se multiplica por i, j y k. Entonces quedaría como la derivada parcial de x es igual a 1, respecto a x es igual a 1, la derivada parcial de y respecto a y es igual a 1, la derivada parcial de z respecto a z es igual a 1. Entonces quedaría i, j más k en la función restrictiva, y en la función objetivo quedaría y por z por i más x por z por i más x por y por k. Entonces se propone la fórmula del operador gradiente de la función objetivo es igual al operador gradiente de la función restrictiva por lambda. Entonces queda yz es igual a 1, xz es igual a 1, xy es igual a 1. Y yz es igual a lambda, xz es igual a lambda, xy es igual a lambda. Entonces yz se iguala a xz y se despeja y. Y al despejarse y se encuentra que y es igual a x. Y entonces se hace lo mismo con x, se iguala a xz a xy. Entonces se despeja z y se encuentra que z es igual a y. Entonces x es igual a y es igual a z. Y entonces como el problema nos pedía que x más y más z fuera igual a 12, y x, y, z son iguales, se tomó como una misma variable. Entonces queda x más x es igual a 12. Entonces queda como 3x es igual a 12 entre 3. Bueno, y x es igual a 12 entre 3, entonces es igual a 4. Y como son iguales las tres variables, y también es igual a 4 y z es igual a 4. Y entonces la función objetivo es 4 por 4 por 4 es igual a 64. Este método. El criterio de las segundas derivadas parciales, al igual que el método de Lagrange, básicamente lo que nos ayudan a encontrar son, como ya lo había mencionado yo, los máximos y mínimos de las funciones. ¿Cuál es la novedad que nosotros aprendemos con Lagrange? La siguiente, que con Lagrange lo que nosotros estamos viendo, de hecho parte de la teoría que sus compañeros nos platicaban, es que formábamos una nueva función que si dependía de dos variables independientes, o en su defecto, como en este último ejemplo, de tres variables independientes, se formaba una nueva función que se conoce como la lagrangiana, o la función Lagrange, que no es más que la suma de dos funciones. Una que vamos a llamar función objetivo, le voy a poner su índice de objetivo, más g,
que va a ser la famosa función ¿qué? Restricción. Hace unos minutos sus compañeros nos hablaban de las características que deben de tener estas funciones. ¿Cuáles son esas características? Que la función objetivo, ¿qué debe de pasar? Se debe de maximizar o minimizar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesora. ¿Y cuál es la diferencia con la función restricción? Que la función restricción va a quedar limitada a esa función que ustedes quieren maximizar o minimizar. Como ahorita únicamente vimos ejemplos numéricos, básicamente distinguimos, tienen que identificar a la función que quieren maximizar o minimizar, que va a ser la función objetivo. Después tienen que identificar la que va a restringir el comportamiento de ese máximo o de esos mínimos. Y a esa, ¿cómo se le va a llamar? Función restricción. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? La novedad que Lagrange hizo fue la siguiente, chicos. En su tiempo era muy famoso el famoso problema de los tres cuerpos. ¿Qué significa tener un problema de tres cuerpos? ¿Ustedes imaginan en el espacio? En ese entonces los astrónomos tenían una relevancia bastante fuerte. Entonces, siempre lo hemos sabido y ellos también lo sabían en aquel entonces, que el cuerpo 1, que le voy a llamar Tierra, sentía una atracción por el cuerpo 2, que le voy a llamar Luna. Pero a su vez, la Tierra, si lo tomo como sistema de referencia, también tienen una atracción ¿hacia dónde? Hacia el Sol, por eso sus famosas órbitas, ¿cierto o no? Pero ¿qué creen? El método del criterio de las segundas derivadas hasta estos momentos era ineficiente. Nosotros solo vimos el método de las segundas derivadas para dos variables independientes. ¿Pero qué creen? Se puede hacer para tres variables independientes. De tal forma que cuando ustedes tienen tres variables independientes, su matriz hessiana iba a quedar algo parecido a lo que yo voy a poner. Segundas derivadas, pero en X a segundo orden, en XY, que es la mixta, pero también en XZ. Por lo que su matriz hessiana iba a tener tres términos, XX, XY, perdón, 9 términos, XZ, YX, una segunda derivada en Y, una segunda derivada mixta, YZ, y la última fila iba a quedar de la siguiente forma. ZX, ZY y finalmente ZZ. Cuando tenemos que calcular el determinante de la matriz hessiana, porque el criterio de las segundas derivadas resulta ser el mismo, no iba a ser tan tedioso para dos variables, pero con tres variables, calcular este determinante algunas veces se vuelve bastante complicado. Y solamente estoy hablando del problema de qué, chicos, del problema de los tres cuerpos, en donde ambos sistemas, los tres sistemas, Tierra, Luna y Sol, sienten atracción mutua. ¿Eso cómo se define físicamente? A través de una variable que comúnmente conocemos como fuerzas de atracción, ¿cierto o no? Y de hecho Newton nos habló algo acerca de ello. ¿Y cómo lo llamaba Newton? Lo llamaba como la fuerza universal de atracción entre los cuerpos. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, entre más cuerpos que yo quisiera ver cómo interaccionaban, mi sistema para aplicar el criterio de las segundas derivadas cada vez iba a ser más complicado, ¿verdad, chicos? ¿Qué fue lo que propusieron entonces? Pues llegó al rescate Super Lagrange, porque Super Lagrange dijo, ay, para eso yo voy a hacer que usted resuelva más fácil su problema de restricciones. ¿Cómo? Por cada restricción yo voy a agregar un parámetro que le voy a llamar multiplicador de Lagrange, que es justo esta lambda que introducen. Resulta ser que por cada restricción o cada fuerza de restricción, ya no en dos cuerpos, sino en 3, en 4, en 5, ahorita solamente les di el ejemplo a nivel espacial, pero ¿qué sucede? A nivel microscópico nosotros también tenemos grandes fuerzas de atracción. Por ejemplo, los átomos en la materia, los átomos que se presentan no son únicamente uno al azar, ¿verdad? Sino aparecen 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, bla, y un número infinito de átomos, ¿cierto o no?
¿Cómo puedo describir la atracción que sienten, por ejemplo, los átomos en un sólido? Nosotros intuitivamente sabemos que los átomos en un sólido son más pegados entre sí, ¿cierto o no? ¿Y cómo lo describo matemáticamente? Pues a través de funciones, chicos. De hecho, ustedes lo han de estar haciendo algunos. Por ejemplo, este es en el caso de los sólidos. ¿Y cómo son en los líquidos? Pues ya son más separados. ¿Y cómo son en los gases? Aún más separados, ¿cierto o no? Estas fuerzas de atracción las representamos a través de funciones. Y a través de estas funciones, ¿qué sucede? Aparecen restricciones como las que yo estoy comentando. Y por cada una de estas restricciones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aparecen lambdas. De tal forma que al final, por cada una de estas restricciones, van a aparecer lambda y factores de Lagrange que van a permitir que la solución de nuestros problemas ya no sean tan complicadas como se hacen ¿con quién? Con el método de las segundas derivadas. De hecho, si yo supongo que ahora estoy utilizando o calculando las fuerzas a nivel atómico, aquí ya no van a ser matrices de 4×4. Supongamos que tengo mínimo 100 átomos, que sabemos que la materia no tiene 100 átomos, sino más. Llega a ser de acuerdo al número de Avogadro, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué resulta ser? Para los científicos y químicos de ese entonces, las matrices se volvían enormes y no existían ni siquiera calculadoras, mucho menos computadoras que les permitieran un cálculo más eficiente. Entonces vino Super Lagrange y dice, usted no se preocupe, por cada restricción yo voy a hacer que usted aparezca un método de Lagrange y sus cálculos se van a hacer más eficientes. Lagrange dice lo que sucede a una interpretación geométrica es que justamente este operador, que lo conocemos como el operador gradiente de nuestra función objetivo, que es la que queremos maximizar, va a ser lambda BC o la suma de forma general de las distintas lambdas por las restricciones que nosotros tengamos, ¿ok? En realidad no vamos a tener una única restricción como el ejemplo que nos dieron sus compañeros. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones. Este método de Lagrange actualmente son lo que ocupan los sistemas computacionales actualmente. Esto que estamos utilizando, esta tecnología, utiliza el método de Lagrange. Quiero que entiendan la grandeza de este método. Si ustedes entienden el de dónde surge, resulta ser que les va a ser muy útil incluso para realizar algunos de los programas. Yo sé que, por ejemplo, en esta carrera no les suele ser todavía muy atractiva la parte de programación, pero para otras sí. Pero detrás de estas computadoras utilizan los códigos binarios y utilizan los métodos de Lagrange para hacer las distintas combinaciones. Ahorita nosotros vamos a ver ejemplos únicamente donde se vean a lo más 2 restricciones del método de Lagrange, ¿ok? Una vez que ya entendimos la importancia de este método, algunos otros autores, como es el caso de uno de mis favoritos, que es el Colome, propone lo siguiente. Él dice, ok, pues propongo una lagrangiana. No todos los autores lo hacen. La lagrangiana es la suma de la función objetivo más la función restricción, objetivo más restricción. Una vez teniendo eso, ¿qué es lo que hace? Calcula el gradiente de la función lagrangiana y como sabemos que este operador es un vector y lo iguala ¿a quién? A 0. De hecho, básicamente lo que iguala a 0 son las derivadas respecto de las distintas variables. Si suponemos que nuestras variables son únicamente x y y, la función lagrangiana va a depender únicamente de las variables x y de la variable y, pero también va a depender del parámetro lambda. ¿Por qué? Porque la función restricción tiene a lambda. Recuerden que está multiplicada la función restricción por lambda. Obtiene el gradiente de esa función. Una vez obteniendo el gradiente de esa función, le igual a 0. Pero ¿quiénes son las derivadas? Repito, derivada en x igual a 0. Derivada en y de la función lagrangiana igual a 0. Y finalmente, derivada de
la función restricción y la igual a 0. La derivada, más bien, de la lagrangiana, pero respecto del parámetro lambda, ¿ok? Estos dos métodos, este y el que sus compañeros nos presentaron, es muy parecido. Observen, de hecho hay una equivalencia. Los gradientes aparecen. ¿Cuál es la diferencia? Que en el que la mayoría de los autores didácticos utilizan, lo que aparece es el gradiente. Aquí me faltó un gradiente, discúlpenme. Aquí en la función restricción y aparece lambda a veces. De hecho, dentro del sistema, como más adelante sus compañeros nos los van a explicar, debe de aparecer aquí la igualación de la derivada de la función restricción igualada a 0, ¿cierto o no? Para este caso. En el caso de la función lagrangiana es la derivada en x en y respecto del parámetro lambda. ¿Alguna duda hasta aquí de esta teoría que les acabo de dar, chicos? Ya. Bueno, buenas tardes. Bueno, somos el equipo 4 y yo les voy a presentar algo de un problema de aplicación del multiplicador de Lagrange. Bueno, si puedes pasar de diapositiva. Perdón. Sí. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar un valor mínimo que, bueno, como nos dice el problema, es encontrar un costo que sea lo más reducido posible de una fábrica que sus gastos serían la compra de acero y la mano de obra. Y vemos que aquí, ¿cómo se llama? Perdón. Vemos que mediante la fórmula de 200H a la 2/3 por esa a la 1/3, va a estar como que regida más o menos esta compra. Y aquí, bueno, después de haber introducido esta fórmula, tenemos que poner y se me fue el nombre de la restricción, y esa viene dada por las horas y el costo. Y la restricción es de 20,000, tiene que ser igual a las horas por su costo, y las toneladas, que es igual su costo de 170. Los costos son de 20 pesos por hora de trabajo y son 170 por la tonelada. Entonces el costo de producción tenemos que hacerlo, como ya dijo, en términos de la hora y el precio. Y ya aquí encontramos cómo podemos traducir ¿cómo se llama? Se trabó. Restricción. La restricción, ajá. Entonces los 20,000 pesos los podemos traducir de forma así, son 20 por H, porque son las horas de trabajo, más 160S, que sería el costo de la tonelada, que nos daría un total de 20,000, que es nuestro presupuesto. Y para maximizar la función, la sujetamos a la restricción R por DHS. Y pues ya nos queda, como les mostré en esta restricción, 20H más 160S igual a 20,000. Y entonces ya escribimos la función lagrangiana. Y ya tenemos igual aquí, que es lo de Lagrange, H de S de lambda, que es igual a 200H de 2/3, S 1/3, menos lambda por 20H más 160 menos 20,000. Entonces ya lo que vamos a hacer con esto, tenemos que sacar el gradiente, lo vamos a igualar a 0 y entonces le sacamos las derivadas parciales de cada una. Primero hacemos la derivada parcial respecto a h y pues ya aquí les escribimos como que tenían que sacar la derivada de h y así, y es lo que queda en total. 200 por 2/3 de h a la menos 1/3, s de 1/3 menos 20 lambda igual a 0, porque aquí solamente derivamos lo que es h. Y lo mismo hicimos con la derivada parcial, pero ahora con respecto a s. Igual se iguala a 0 y derivamos respecto a s.
Y ya tenemos que queda 200 por 1/3 de h a la 2/3 por s a la menos 2/3. Igual de la misma forma, solamente derivamos respecto a s. Entonces lo otro queda igual, menos 170 lambda, igual a 0. Y por último, hacemos la derivada parcial con respecto de lambda, que queda 20.000 menos 20h menos 160s igual a 0. Tenemos que son 20 horas. Bueno, lo pasamos, ¿cómo se llama? Pasamos los 20.000 del otro lado, igualamos a los 20.000 y se multiplicó por un menos para que nos quedaran las 20 horas más 160s, 170s igual a 20.000. Y aquí tenemos la restricción. Bueno, como podemos ver, la derivada de lambda se iguala a 0. Por esto es bueno, esta va a ser a la restricción a la que nos vamos a sujetar. Y simplemente se puede igualar de esta manera bueno, lo escribimos todo completo para que pudieran como notar lo que hicimos, pero se puede sacar inmediatamente la derivada. Y ya sigue mi compañero. Bueno, ¿sí se escucha bien mi audio? Sí. Ok. Bueno, continuamos. El tercer paso sería juntar las soluciones de las derivadas, lo que sería la derivada parcial en h, s y nuestra restricción. Ahí ya podemos observar nuestras 3 ecuaciones y procederemos a darle solución. Hay varios métodos, como sería la eliminación, sustitución y reducción. No sé si le puedas dar zoom, por favor, André. Gracias. Bueno, como primer paso, bueno, el método que yo utilicé fue el de igualación. Primero lo que se hizo fue pasar nuestra ecuación a una manera más sencilla para poder así resolverla. Lo que aquí se hizo fue despejar a lambda, despejándola de la ecuación 1 y de la ecuación 2, quedándonos 10 por 2s a la 1/3 sobre 3h a la 1/3. Y lambda 2, 20 sobre 17 por h a la 2/3 sobre 3s a la 2/3. Eso lo igualamos ambas lambdas y así poder solo quedarnos con dos variables. Pasamos el 20/3 del otro lado, así podemos reducir un poco más nuestra expresión y hacemos nuestros debidos cálculos, que sería pasar del denominador derecho a multiplicar a la otra s, para que así podamos obtener s a la 1/3 por s a la 2/3, dándonos como resultado s a la 3/3, que sería s normal, s a la 1. Y hicimos lo mismo con h. Entonces la expresión que nos quedaría sería la ecuación 4, sería s igual a h sobre 17. Después, sustituyendo en nuestra ecuación 3, nos daría 20h más 170 por la ecuación 4, h sobre 17, igual a 20.000. Hacemos los cálculos necesarios y eso nos daría un total de 666.666. Después pasamos para despejar la S. En ese caso volvemos a utilizar la ecuación 4 y tenemos que S igual a, ahí era H sobre 17, entonces era 6 sobre, S igual a 666.666 sobre 17, dándonos como un resultado de 39.2156. Sustituimos los valores de S y H para obtener así lambda. Entonces, nos damos cuenta que están a la 1/3 ambos S y H, entonces pueden ponerse en una misma raíz cúbica. Hacemos nuestras operaciones correspondientes y lambda sería igual a 2.593. Los resultados van a ser explicados por mi compañero. Gracias.
Bueno, como dijo mi compañero, aquí tenemos los resultados de H, que es H vale 666.667, mientras que el valor de S es 39.2157, al igual que el de lambda tenemos que vale 2.593. Ya como conclusión, se debe emplear alrededor de 667 horas de mano de obra y comprar 39 toneladas de acero, por lo que el ingreso máximo que obtenemos lo sacamos mediante la ecuación original que teníamos al principio al sustituir los valores de H, S y en la ecuación original. Una vez que sustituimos, aquí está la ecuación, R por 660, bueno, en este caso 667,39 igual a 200 por 667 elevados a la 2 tercios, que a su vez es multiplicado por 39 a la 1 tercio, nos da un resultado de 51,777. Por lo tanto, el ingreso máximo será de 51,777. Eso fue todo. Les vamos a mostrar una gráfica que encontramos para que puedan ver. Aquí la gráfica va marcando como los límites que tendría. Digamos que esta es nuestra restricción, la línea roja. Y esto es lo que teníamos de los datos de las horas y el costo del acero, creo que era así. Y entonces aquí se va viendo cómo con el dinero, bueno, dependiendo de nuestro presupuesto, para que pueda pasar o no la línea de la restricción. Digamos que ahí quedaría la línea de la restricción y, por ejemplo, aquí ya se pasaría. Entonces es como una manera de ver hasta dónde tendríamos que llegar sin lograr pasar nuestra restricción. Y ya, eso es todo de nuestra parte.